Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Los acompaña Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. Bienvenidos, criaturas de la noche, a una sesión nocturna aquí en Qué Horror Leer. Y los invito también a que nos sigan en redes sociales. Contamos con nuestra fanpage que es Deimos Radio Morir. Y también nos pueden seguir en nuestro blogspot que es Deimos Revista. Ahí publicamos desde chismes de películas, reseñas de películas que han estrenado, también leyendas, biografías de asesinos seriales, relatos de miedo y todo lo relacionado con este género. Y también los invitamos a que nos escuchen en vivo los viernes a las 9 de la noche en el programa Deimos que se transmite por radiomorir.com. Y ahora, criaturas de la noche, vamos a hablar de una obra clásica de terror que ha dado para la siguiente fórmula que muchas películas la han utilizado para crear a sus propios monstruos o también a sus propios héroes y sus propios villanos. Y vamos a hablar de esta noche, el extraño caso del señor Jekyll y Mr. Hyde. Pues hoy vamos hablando de una novela de terror que se publicó en el siglo XIX por parte del escritor R.L. Stevenson. Es el mismo autor de la novela La Isla del Tesoro y también El Diablo de la Botella. Y en esta ocasión nos habla de una novela que nos hace plantear esta eterna pregunta que se han hecho algunos filósofos e investigadores de ¿nacemos siendo buenos o la sociedad nos corrompe? ¿O nacemos siendo ya malos? Ok, y bueno, que aquí R.L. Stevenson le da un giro a esta pregunta que tanto se hacían, dándole un giro realmente muy interesante. Y tenemos aquí en la ciudad de Londres en el siglo XIX, cuando comienza a ocurrir una serie de incidentes muy violentos, entre ellos el asesinato de una persona a manos de un hombre que es conocido como el señor Hyde. El protagonista de la historia comienza a investigar de quién se trata este misterioso personaje, descrito como un hombre pequeño, con una horrenda deformidad que no es visible, pero se nota que tiene alguna extraña deformidad. Y que al momento de investigar, aparece que este personaje tiene una relación con el señor Jekyll, un hombre científico e inteligente, muy educado, que es amigo del protagonista, pero que comienzan a surgir preguntas de ¿por qué el señor Jekyll oculta y protege al señor Hyde? ¿Qué relación tienen estos dos? Y especialmente, ¿por qué cuando aparece uno, el otro desaparece? Y cuando aparece el señor Hyde, no se encuentra el señor Jekyll. Ok, y con esto vamos arrancando el misterio del extraño caso del señor Jekyll y Mr. Hyde. Que bueno, esto ya no es spoiler porque yo creo que ya la mayoría de ustedes ya se saben la fórmula de esta novela y yo creo que ya conocemos algo de ella, ya sea en adaptaciones como películas, caricaturas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi primer referente de esta historia fue en una caricatura que habían transmitido en el Canal 5, cuando en aquel entonces, en los 90s, transmitían películas animadas basadas en obras clásicas. Y que yo me había quedado con la finta de que el señor Hyde iba a ser un pinche monstruote acá, bien cabrón, bien vergas, bien mamado y la chingada. Y resulta ser que es una chingaderita que pues, está muy pequeño, es como si vieras a un tipo Brian en una mototaxi, bueno, no tan culero, pero que, bueno, te engaña al menos la apariencia, porque esta chingaderita de hombre cometió un asesinato y te puede agarrar a bastonazos, que es lo peor de todo.
Ok. Y bueno, esta novela que nos plantea esta cuestión dualista del bien y el mal, la personalidad oculta que hay en cada uno de nosotros, que nos habla de qué tan malvados nosotros podemos llegar a ser. Y que incluso creo que cuando revisando lo que es el título, yo creo que ya la mayoría sabe que hide, más que un sustantivo, es un verbo en inglés que significa oculto o escondido, que en este caso Hyde es la parte más oculta del señor Jekyll, y que también nos remonta que cada uno de nosotros tenemos a un señor Hyde. Simplemente aquí entre nosotros, cuando estamos atorados en el tráfico, no nos ha dado ganas de mentarle su madre al cabrón que está adelante y está estorbando, o al pinche vecino que tiene la música agropecuaria a todo volumen a la 1 de la mañana y haciendo su escándalo, o los babosos que no usan cubrebocas cuando salen a la calle y te dicen el COVID no existe, y te da ganas de partirles el hocico por decir semejantes estupideces. Pero uno se contiene, porque en la sociedad te enseñan a que si externas esta parte agresiva hay consecuencias. Y bueno, ya sea una multa, el arresto, la prisión, o que te pongan una mega vergüenza. Y sin embargo hay gente que tiene al señor Hyde no tan oculto, sino que lo van demostrando, y yo creo que se refleja en nuestra realidad cada vez más violenta, cada vez más homicidios, y creo que hay muchos Hyde que en vez de ocultarse están como más bien a plena luz del día cometiendo este tipo de acciones. Ok, y que en la novela les había comentado que este tema no es la primera vez que se retoma, sino que ya se había planteado por parte de otros autores. Por ejemplo, antes de él estaba Edgar Allan Poe, en su obra que nos habla de los demonios de la perversión, o también William Wilson, que también retoma esta parte de la personalidad malvada. Y que lo que hace Stevenson es un giro interesante, porque él utiliza elementos de ciencia ficción para mostrarnos esa parte oculta que guardamos cada uno de nosotros, y que a veces preferimos dar una imagen ante los demás de ser muy buenos y ocultar esta parte malvada. Y bueno, hay otros casos en donde la persona prefiere mejor sacar el Hyde. Y no es que nuestro Hyde sea malo todo el tiempo. Hay momentos en que nosotros tenemos que sacar ese Hyde para podernos defender de una amenaza o de una situación que puede representar algo de peligro. Y ahí sí nos sirve el Hyde. Y bueno, hay otros que abusan mucho del señor Hyde. Ok, criaturas de la noche, pues hasta aquí les dejo lo que viene siendo la recomendación de esta obra. Esta edición está muy padre porque cuenta con otros 2 relatos. Marheim es uno de ellos, que este relato es algo interesante porque es un antecedente de la novela conocida del extraño caso de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, y que también se plantea esta cuestión de la dualidad. También, bueno, pues la fórmula del señor Jekyll y Mr. Hyde pues ha servido también para otras adaptaciones, incluso hasta para superhéroes. Por ejemplo, tenemos al villano Doble Cara, este abogado que cuando le destruyen la mitad de su rostro, pues externa la maldad que siempre ha tenido oculta dentro de él. O también incluso hasta el mismo héroe Hulk, que curiosamente también es un científico, Bruce Banner, que se expone a un experimento y termina transformándose en este mutante cada vez que se enoja. Entonces pues ya ven hasta dónde llegó el señor Hyde, que se convierte en un icono de nuestra cultura. Ok, criaturas de la noche, pues hasta aquí vengo dejando esta recomendación literaria que no se la pueden perder, que tiene que formar parte de su librero. Hasta aquí, criaturas de la noche, y no me voy sin antes decirles: descansen en paz.